En mayo de 2012, por decreto 678, la por entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández, creó la Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización e integración del Código Penal de la Nación. Dicha comisión estuvo presidida por Eugenio Zaffaroni y la labor fue concluida en diciembre de 2013. Además de las innovaciones incorporadas en general, muchas de las disposiciones del anteproyecto tienen un carácter aclaratorio, es decir, de cuestiones que ya eran interpretadas por la doctrina y la jurisprudencia en determinado sentido, pero se mejora la redacción del articulado para no dejar lugar a dudas respecto del espíritu de la ley. Por ejemplo, en el ámbito de la aplicación de la ley más benigna, nuestro Código Penal actual, en su artículo 2, establece que los efectos de la nueva ley van a operar de pleno derecho. Y el anteproyecto especifica que la ley penal más benigna debe ser aplicada de oficio. En realidad, la expresión de pleno derecho ya hoy en día se interpreta como de oficio por la doctrina y la jurisprudencia, con lo cual esto realmente no vendría a ser una novedad, más bien se plasma en el texto legal el criterio jurisprudencial ya imperante. El anteproyecto comienza en el artículo 1 con la enunciación de los principios constitucionales. Esto es una novedad respecto de nuestro Código Penal actual, porque de esta manera se establecen estos principios que son legalidad, ofensividad o lesividad, culpabilidad, humanidad y proporcionalidad de las sanciones penales, la intrascendencia de la pena a terceros. Se descarta expresamente del juicio de reprochabilidad la personalidad o la peligrosidad del individuo, con lo cual se establece el principio de un derecho penal de acto, prohibiendo expresamente la aplicación de un derecho penal de autor. Además, en este anteproyecto se excluye la punibilidad por dolo eventual, disponiendo en ese artículo 1 que solo serán punibles las conductas llevadas a cabo con voluntad directa, haciendo una clara referencia al dolo de propósito, dolo directo o dolo de primer grado. Y en el mismo texto se consagra expresamente el sistema de numerus clausus en materia de tipos culposos. Respecto del ámbito de aplicación, como novedad, se incorpora expresamente el principio de la nacionalidad pasiva, es decir, la ley penal se aplicaría a delitos cometidos en el extranjero, en los cuales la víctima fuera nacional argentina. Esa es una novedad, puesto que nuestro código actualmente no lo recepta. Y se mejora la redacción respecto de los principios regalo de defensa y funcional, y se hace una mención expresa del principio de jurisdicción universal, que hoy en día solamente rigen los tratados, pero no está expresamente en nuestro artículo 1 del Código Penal. Respecto del ámbito personal de aplicación, están excluidos de las disposiciones del Código los menores de 18 años, pero sí es aplicable a las personas jurídicas. Esto también es una novedad que veremos más adelante. Respecto de los eximentes de responsabilidad penal contenidos en el artículo 5 del anteproyecto, esta es una de las grandes mejoras que se incorporan, es la mejor organización de los supuestos de no punibilidad. Es sabido que nuestro actual artículo 34 del Código Penal contempla las distintas causales de exclusión del carácter delictivo de un comportamiento y contiene una redacción bastante caótica. Esto es, en el mismo artículo se contemplan eximentes de cada una de las categorías de análisis de la teoría del delito, pero sin ningún orden y sin ningún concierto. Tomemos, por ejemplo, el inciso 2 del artículo 34, donde se establece la no punibilidad de quien obrare violentado por fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e inminente. En este mismo inciso encontramos una causal de exclusión de la acción, que es la primera exigencia de la teoría del delito, y una causal que excluye la culpabilidad, como son las coacciones o como lo interpreta la doctrina, el estado de necesidad exculpante o disculpante. Esto trae claramente problemas interpretativos a la doctrina y dificulta el estudio del derecho penal. El artículo 5 del anteproyecto distingue en sus diferentes incisos cada una de las causas de exclusión del delito en el orden en que se presentan estas categorías. Veamos, por ejemplo, en el inciso A se establecen las causales de exclusión de la acción, la fuerza física irresistible y los estados de inconsciencia absoluta. En el inciso B se describe al error de tipo invencible, excluyente de la tipicidad penal.
En los incisos C a F inclusive se presentan las causas de justificación, mejorando además la redacción, incorporando expresamente exigencias de la doctrina penal mayoritaria. Por ejemplo, en el caso del estado de necesidad justificante, donde se debate el carácter de extraño al mal en nuestra redacción actual, el anteproyecto se refiere a quien no hubiere provocado deliberadamente la situación de necesidad, mejorando de esa manera la redacción y especificando los elementos y las exigencias para que se configure esta causa. Se incorpora en el ámbito de la legítima defensa una nueva presunción, además de las que ya tenemos hoy en día, una nueva presunción en el contexto de la violencia doméstica a favor de quien se defiende, siempre que hubiere sufrido anteriores episodios de violencia. Es decir, se presume que quien es agredido en un contexto de violencia en el hogar y fue víctima en el pasado de agresiones de esta naturaleza, obró justificadamente. Se establece como una presunción relativa o iuris tantum, con lo cual se admite la prueba en contrario respecto de esta presunción en el ámbito de la legítima defensa. En los incisos G a K inclusive se detallan cada una de las situaciones de inculpabilidad, como ser el estado de necesidad exculpante, la inimputabilidad, los errores de prohibición invencibles y el error sobre la situación de necesidad exculpante, lo cual representa un gran avance y una gran novedad, ya que nuestro artículo 34 es bastante confuso en ese sentido. Se regula más acabadamente el estado de necesidad exculpante, estableciéndose concretamente sus requisitos. Actualmente es una de las redacciones más escasas e insuficientes de nuestro artículo 34, es este supuesto, porque se limita el código a referirse a amenazas de sufrir un mal grave e inminente, pero no se especifican sus elementos, y a partir de allí la doctrina fue esbozando distintas exigencias para que se configure este instituto. Se modifica convenientemente, además, la fórmula de la inimputabilidad, refiriendo el anteproyecto a trastornos, anomalías o alteraciones psíquicas que impidan la comprensión de la criminalidad del acto, superando nuestra actual redacción que dice alteraciones morbosas de las facultades mentales, que ya ha quedado desactualizada y completamente descontextualizada. En el artículo 6 encontramos las disposiciones referidas a la pena por culpa o imprudencia y la reducción de la pena. En este artículo se define a la imprudencia en los términos del error vencible de tipo, un error sobre la descripción legal del hecho. Esto es innovador, puesto que nuestro Código Penal actual no contiene ninguna definición semejante, y en el mismo artículo, en el segundo párrafo, se establece la forma en la cual será reducida la pena en distintas situaciones, que son el error vencible de prohibición, directo o indirecto, el error vencible sobre un elemento del estado de necesidad exculpante, el exceso en la legítima defensa o el estado de necesidad exculpante, la configuración parcial de la legítima defensa o del estado de necesidad justificante. De esta forma, se resolvería un problema huérfano en la legislación penal actual, que es la forma en la que debemos reducir la pena en los casos de errores de prohibición vencibles. Sabemos que el error vencible de prohibición disminuye la culpabilidad y consecuentemente la pena, pero carecemos en nuestro código actual de una regulación especial al respecto. Nuestro código no nos dice de qué forma debe operar esta reducción, cómo tenemos que operar esta reducción. El anteproyecto establece que la pena debe disminuirse entre la mitad del mínimo y del máximo previsto en la escala penal. Otra incorporación interesante en este artículo es el supuesto de imputabilidad disminuida, de lo cual también carecemos en la legislación penal actual, salvo para casos específicos como ser el homicidio en estado de emoción violenta, pero la emoción violenta en nuestro Código Penal no funciona como una causal genérica de disminución de la imputabilidad, sino que solamente lo es respecto del homicidio y de las lesiones. De todas maneras, más allá de las convenientes innovaciones, creo que es criticable la técnica legislativa de este artículo porque deberían estar separados el primer párrafo, que se refiere al error de tipo vencible, de los demás, que definen situaciones que nada tienen que ver con la imprudencia, son situaciones completamente ajenas a la imprudencia. Sabemos que en la actualidad se debate arduamente, por ejemplo, si el exceso en las causas corresponde a una conducta culposa, puesto que el artículo 35 actual, que regula el exceso, remite a la pena por culpa o imprudencia. A partir de allí se discute entonces la conducta excesiva, ¿es una conducta dolosa o es una conducta culposa? Esta discusión debería terminar si se aprobara un texto como el que propone el anteproyecto, porque se establece otra forma de disminuir la pena
pero sin embargo, para no dejar lugar a dudas, deberían estar separados, ya que nada tienen que ver las situaciones del segundo párrafo, que son los errores vencibles de prohibición y demás, con la imprudencia que está en el primero, así que sería recomendable que estén en dos artículos distintos. De todas maneras, es una gran innovación que ya contemos con una forma para disminuir la pena y no tengamos que recurrir a analogías in bonam partem. En el ámbito del exceso en las causas de justificación, se limitaría solamente a la legítima defensa y al estado de necesidad justificante. Esta limitación hoy no existe en nuestro artículo 35 actual, donde puede existir exceso en cualquier causa de justificación. Respecto de la tentativa y el desistimiento, se mantiene la reducción obligatoria de la pena, pero es más clara la redacción con respecto a la forma en que debe ser practicada la reducción de la pena. La fórmula actual del artículo 44 sostiene que la pena de la tentativa debe reducirse de 1/3 a la mitad. Y esta expresión ha dado lugar a diferentes interpretaciones en la doctrina, algunas muy dispares entre sí, lo que trae como consecuencia una gran inseguridad jurídica. El anteproyecto clarifica la cuestión, estableciendo que la pena debe reducirse a la mitad del mínimo y a los 2/3 del máximo, que es como ya interpreta actualmente la doctrina mayoritaria la redacción del artículo 44 actual. Por otra parte, en el ámbito del desistimiento, se describen mejor los requisitos: desistir voluntariamente del delito o impedir su consumación. Ello se corresponde con las dos formas de desistimiento distinguidas hoy en día por la doctrina: el desistimiento omisivo, o propiamente dicho, en las tentativas inacabadas, y el desistimiento activo propio de las tentativas acabadas, donde el autor tiene que interponer un curso de salvamento de forma tal que se impida la consumación. Esa regulación en nuestro artículo 43 actual no existe, simplemente se refiere a los efectos del desistimiento, pero no establece la forma en que es válido desistir más allá de la voluntariedad. Y en la órbita de la tentativa inidónea, se plasma el criterio objetivista zafaroniano, como no podía ser de otra manera, siendo él quien presidía esta comisión. Fundamenta la tentativa en el peligro efectivamente corrido por el bien jurídico. Expresamente se establece que se eximirá de pena si no hubiere mediado peligro alguno para el bien jurídico y que no se impondrá pena alguna si faltare el objeto de protección por el tipo penal. Citamos aquí el clásico ejemplo de quien apuñala a una persona a quien el autor cree dormida para causarle la muerte, pero en realidad el sujeto ya había muerto minutos antes, es decir, apuñaló a un cadáver. Este es el clásico ejemplo, el que matare al muerto. El sector subjetivista resolvería este supuesto como una tentativa inidónea de homicidio, puesto que el objeto cadáver es inidóneo para consumar un homicidio. Esto porque este sector de la doctrina entiende que debe darse relevancia a la voluntad contraria a derecho, que es donde fundamenta la tentativa, la doctrina subjetivista, más allá del peligro que hubiere corrido el bien jurídico. Claramente aquí triunfa el pensamiento de Zaffaroni, que sostiene que al faltar un elemento del tipo penal, aquí no habría una persona viva a quien dar muerte, la conducta debe ser considerada atípicamente, con lo cual las tentativas, en este sentido, las tentativas inidóneas, los errores de tipo al revés, cuando faltare completamente el objeto de protección, serían ya conductas atípicas y no habría posibilidad de punirlas ni siquiera a título de tentativa inidónea. En la autoría y la participación se incorpora la denominada actuación en lugar de otro, lo que contemplaría la responsabilidad de los directivos u órganos de una persona jurídica o el que obre como representante de otro. Esta cláusula no existe en nuestro derecho positivo actual y su inclusión vendría a solucionar los problemas de autoría que se presentan en el ámbito de los delitos especiales propios, en donde se requiere una condición especial de la autoría. El problema se suscita cuando un sujeto obra en lugar de otro y comete un delito para el cual se requiere una cualidad exigida por el tipo, una cualidad especial exigida por el tipo. El representante de otro tiene el dominio del hecho, pero no tiene la calidad exigida por el tipo. Por ello, no puede ser considerado autor. Y el representado, que sí tiene la calidad exigida por el tipo, carece de dominio del hecho. Para evitar la impunidad del representante en estos casos por faltarle la calidad exigida por el tipo, se establece su responsabilidad penal a título de actuación en lugar de otro, y esta es una innovación en nuestro código. Faltaría una cláusula de esta naturaleza para cubrir esos vacíos de punición. Respecto al concurso de delitos, se incluye en el texto de la legislación al concurso aparente con la definición de las tres relaciones que dan lugar a este fenómeno: la especialidad, la consunción y la subsidiariedad. Recordemos que actualmente el concurso aparente no está regulado en el Código Penal,
sino que más bien surge de una interpretación armónica y coherente de los tipos penales. Además, se incorpora el delito continuado, aunque no se especifican sus requisitos, lo cual sería recomendable. Se establece solamente la consecuencia jurídica, remitiendo a la pena más grave. Cuando sucediese un delito continuado, se remite a la aplicación de la pena más grave, pero no establece cuáles deben ser sus requisitos. Y en el concurso real, se modifica el límite temporal máximo a 30 años de prisión. Nuestro artículo 55 actual lo establece a ese máximo en 50 años de prisión. En los artículos 15 y 16 se prevé la unificación de penas y condenas y se separan en dos artículos las hipótesis de unificación de penas y condenas, mejorando de esta manera la confusa y poco feliz redacción de nuestro actual artículo 58, que dio lugar a múltiples interpretaciones. Luego, en el ámbito de las penas, se suprime la pena de reclusión, que hoy en día ya ha caído en desuso y además declarada inconstitucional, manteniendo las penas principales, que son la prisión, la multa y la inhabilitación. Respecto de la pena de prisión, se establece su duración mínima de 6 meses y máxima de 30 años, eliminándose así la pena de prisión perpetua, por considerarse la contraria a los fines reeducativos y resocializantes que persigue esta sanción penal. Eliminan la libertad condicional y la condenación condicional, con lo cual todas las penas de prisión pasarían a ser de cumplimiento total y efectivo. No existiría la posibilidad de cumplir en libertad una parte de la pena, que es la libertad condicional, ni de dejar en suspenso el cumplimiento de una pena, que es la condenación condicional. Sí existe la posibilidad de reemplazo de la pena de prisión por las denominadas penas alternativas a la prisión, cuando el condenado hubiere cumplido la mitad de la pena de prisión superior a 3 años y que no exceda de 10 años. Estas alternativas a la pena de prisión son una novedad también que se incorpora, son las siguientes: la detención domiciliaria, la detención de fin de semana, donde se limita la libertad ambulatoria solo los sábados y domingos, la obligación de residencia dentro de un determinado perímetro, departamento o provincia, la prohibición de residencia y tránsito por determinados lugares para prevenir conflictos, la prestación de trabajos no remunerados a la comunidad, el cumplimiento de instrucciones o reglas judiciales que puede consistir en adoptar un trabajo, abstenerse de concurrir a determinados lugares. Por ejemplo, si el sujeto fue condenado por lesiones leves en una taberna, en un bar, en el contexto de una discusión, posiblemente la regla de conducta sea abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas, no concurrir a esa taberna. Además, se puede imponer un plan de conducta que guarde relación con el delito cometido, y también existe la posibilidad de una multa reparatoria. Respecto de la pena de multa, se prevé el sistema de días multa y su conversión en prisión en caso de incumplimiento. El sistema de días multa es una novedad que no tenemos en nuestro código actual. En lo que atañe a las medidas de seguridad, se prevé el internamiento psiquiátrico, disponiéndose la intervención judicial en estos casos, superándose de esa forma la insuficiente regulación del artículo 34, inciso primero de nuestro Código Penal. De esta forma se limitan las medidas de seguridad para hechos realmente graves, y además se limitan en el tiempo, ya que no son indefinidas. Esa es una de las grandes deudas de nuestro Código Penal actual, en el cual las medidas de seguridad están muy deficientemente reguladas. La determinación judicial de la pena está presente en el artículo 18 y me parece uno de los mejores avances y uno de los puntos que debemos remarcar en este anteproyecto. Se establecen como criterios a la hora de la determinación judicial de la pena la gravedad o la magnitud del injusto penal, el grado de comprensión de la criminalidad del acto, el ámbito de autodeterminación del autor y los motivos que impulsaron al condenado a delinquir. A diferencia de nuestro parco y deficiente artículo 41 actual, el anteproyecto distingue claramente cuáles serían las circunstancias atenuantes y agravantes que deberán ser tenidas en cuenta por el juez a la hora de la individualización judicial de la pena. Ejemplos de circunstancias atenuantes en el código, en el anteproyecto de código, son la minoría de edad, situaciones de miseria, dificultad para procurarse el sustento, la cooperación en el esclarecimiento del hecho, el esfuerzo por desistir o evitar la consumación. Ejemplos de circunstancias de mayor gravedad: la pluralidad de autores, la alta organización, la indefensión del bien jurídico afectado o valerse de un menor de 14 años o un incapaz para llevar a cabo el delito. En nuestro código actual, en el artículo 41, se enumeran cuáles son las pautas para la individualización de la pena, pero no especifica el artículo si deben ser consideradas como circunstancias agravantes o atenuantes. El artículo nos dice que el juez debe tomar en cuenta la edad del sujeto, por ejemplo, pero no se establece en qué sentido, si la mayor o menor edad
funciona como agravante o atenuante. Se elimina el concepto de reincidencia como circunstancia a tener en cuenta a los fines de la determinación judicial de la pena. Esta eliminación generó cierta polémica durante la discusión del anteproyecto, que además fue utilizada por los medios de comunicación para desprestigiarlo en su momento. Pero la realidad es que al eliminarse la libertad condicional y la condenación condicional, ya no tiene sentido que se mantenga el concepto de reincidente, ya que en nuestra legislación penal actual el único efecto práctico que tiene la declaración de reincidencia es la imposibilidad de acceder a la libertad condicional. Al desaparecer la libertad condicional, es coherente que también desaparezca la reincidencia. Se prevé en el artículo 19 hipótesis de exención y reducción de la pena. Se introducen estos criterios para reducir o eximir de la pena al autor en determinados casos. Algunos de ellos ya fueron aceptados hoy en día por la doctrina, por la jurisprudencia. Inclusive se prevén supuestos en los cuales el juez puede imponer una pena por debajo del mínimo legal. Esos criterios que se establecen son el criterio de la insignificancia de la lesión jurídica, cuando el daño o el peligro para el bien jurídico fueron insignificantes. El clásico ejemplo del hurto de una manzana o el hurto de una hoja de papel serían supuestos de insignificancia de la lesión jurídica. Aquí el juez puede optar por la no imposición de una pena. El caso de la pena natural en hechos culposos, sobre todo cuando las consecuencias hubieran afectado gravemente al autor. Un ejemplo clásico de pena natural es el supuesto en el cual un hombre sale a conducir en estado de ebriedad y atropella imprudentemente a un peatón, causándole lesiones a ese peatón que tardan más de un mes en curar. Pero el propio conductor del automóvil terminó paralítico a causa del accidente. El accidente tuvo una gran magnitud y como consecuencia de ello, el propio conductor del automóvil terminó paralítico. En este caso se entiende que ya existió una pena natural en la propia realización del hecho. El autor ya tuvo su castigo, entonces se faculta al juez a prescindir de imponer una pena estatal. Ya el hecho de haber sufrido semejante lesión, que lo va a acompañar de por vida en el ejemplo que estamos trabajando, ya representaría una pena natural y con lo cual se establece la posibilidad de eximir de una pena. Hoy en día, de todas formas, ya la jurisprudencia la ha aceptado a la pena natural. También encontramos las sanciones por parte de los pueblos originarios. Cuando el autor del delito fuere parte de un pueblo originario, el delito se hubiere cometido entre los miembros del pueblo originario y hubiere sufrido una sanción conforme a sus costumbres. Los pueblos originarios también tienen una legislación distinta a la nuestra, con distintas sanciones respecto de determinadas conductas que consideran dañosas o delictivas. Se entiende que si un miembro de un pueblo originario cometió un delito en el seno de ese pueblo originario y ya lo han sancionado conforme a sus costumbres, se entiende que imponer una pena estatal implicaría la vulneración del principio non bis in idem, puesto que el sujeto ya sufrió una pena conforme a las costumbres de su pueblo. De todas maneras, esta disposición existe solamente en la medida en que el delito que se haya cometido no afecte bienes jurídicos personalísimos como la vida, la integridad sexual y demás. Luego, en el ámbito del ejercicio de las acciones penales del artículo 42, se introducen los denominados criterios de oportunidad, ya presentes hoy en la legislación procesal penal, que son supuestos en los cuales el Ministerio Público Fiscal puede optar por no promover la acción penal, como ser el caso de insignificancia de la lesión jurídica que ya habíamos citado hoy en el caso del hurto de una manzana. Bueno, el fiscal podría optar por no promover esa acción penal. El fiscal puede optar por no perseguir penalmente ciertos delitos, decisión que deberá ser fundada. Otro de los criterios que se establecen es la conversión de la acción pública y privada, de la conversión de la acción pública en privada, que también existe hoy en día en las legislaciones procesales penales. Por otro lado, se amplía el número de delitos de acción pública dependientes de instancia privada. Pasan a ser dependientes de instancia privada, por ejemplo, el hurto simple, la estafa, la violación de domicilio. Existe un gran elenco de delitos hoy en día perseguibles de oficio que pasan a ser dependientes de instancia privada. Por último, en el artículo 60 encontramos el régimen de sanciones a las personas jurídicas, que son distintas penas que se pueden establecer para esta clase de personas. Se incorporan sanciones penales a las personas jurídicas en la parte general. No están previstas estas sanciones en nuestra legislación penal actual, salvo para determinado tipo de delitos en el título 13 del libro segundo, que son la multa, la cancelación de la personería jurídica, suspensión de sus actividades, clausura del establecimiento, entre otras sanciones previstas para las personas jurídicas.